Un cordial saludo, mi nombre es Sandra Patricia Miravanegas, hago parte del curso Lectura Crítica en el grupo número 13. En esta oportunidad voy a estar dando mis aportes en esta pregunta: ¿cuáles son las principales características de los textos literarios y los textos informativos? Yo voy a dar algunas ideas sobre los textos informativos y otra compañera estará profundizando en los textos literarios. Em, para hablar de los textos informativos, es importante tener en cuenta el significado para texto informativo. Es un tipo de texto no literario, es decir, que en todas las características que vamos a revisar se va a evidenciar que es todo lo contrario a los textos literarios. Su principal objetivo es informar, y dentro de los textos informativos tenemos la biografía y la noticia. Sus características: tienen un lenguaje formal y objetivo, es decir, que se debe utilizar este tipo de lenguaje para evitar dobles interpretaciones. Su estructura, frases, oraciones y ortografía deben ser revisadas de manera cuidadosa. Esto para no cambiar el sentido del texto. Se basan en hechos o situaciones reales. El autor debe tener en cuenta los acontecimientos o lo que va a exponer en el texto tal cual sucede, y evitar dar pues sus propias apreciaciones al respecto. Las ideas de este tipo de texto deben estar debidamente ordenadas siguiendo una secuencia lógica, es decir, de manera objetiva e impersonal, para así garantizar que se cumpla, transmitir el mensaje de manera coherente. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Jorley Cuesta Palacio, estudio en el CEAN Turbo Occidente, estoy viendo el curso de lectura crítica, bienvenidos. Y vamos a exponer las características principales de los textos literarios. En esta ocasión, para definir el texto literario, lo primero que debemos decir acerca de un texto literario es que se trata de un tipo de escrito que permite que los autores, al expresarse libremente, ¿sí?, a través de su creatividad, su principal función es la de llevar a los lectores a escenarios con su imaginación y una proyección de las palabras en pensamientos. De esta manera, la finalidad de un texto literario tiene que ver con tocar parte artística de la lectoescritura, ¿sí? Asimismo, un texto literario puede catalogarse también como una novela, un cuento, una poesía, un drama, un ensayo, entre otros. Todos estos escritos tienen en común las posibilidades de tocar aspectos subjetivos con la escritura, ¿sí? Las características. Acá podemos ver las características, la definición del texto literario y las características principales de un texto literario. ¿Cuáles son esas características? Aquí tenemos el mensaje poético, la subjetividad, estilos en el lenguaje, realidad propia, utilización de la ficción. Estas son las características del texto literario. ¿Qué vemos en el mensaje poético? En el mensaje poético esto significa una combinación de la creatividad y expresión por parte del autor, que intenta dejar que un mensaje a sus lectores, sí. La subjetividad, esto se caracteriza para utilizar un lenguaje subjetivo, ¿sí?, que pueda estar influenciado por la propia subjetividad del autor. En este sentido, vemos que el autor puede apelar también a la subjetividad de sus lectores cuando ya conoce su audiencia,
audiencia. En esto último también vemos una mirada particular hacia la realidad, los objetos y las emociones del mundo y las personas. Estilo en el lenguaje. Las características encontramos un estilo propio en su lenguaje. El texto literario tiene un estilo propio, que se trata de un estilo estético que busca combinar la belleza y la elegancia en la escritura. Para ello el texto literario se vale de metáforas, alegorías y analogías para la construcción de sus párrafos, ¿sí? La realidad propia que vemos aquí, la realidad propia se trata de su libertad para llevar las situaciones reales a un plano paralelo, ¿sí? Que permita crear un clima atractivo para los lectores. La utilización de la ficción. Esta es importante en el texto literario como respecto a su utilización de la ficción. Esto supone un juego constante entre lo real y no real. Entre lo real y no real de este mundo, de mundos imaginarios. Recordemos que gran parte de los textos literarios tratan de temas reales. Clasificación de los textos literarios según su tipo. Aquí tenemos textos literarios narrativos, textos líricos, dramáticos. Esas son las clasificaciones de los textos literarios según su tipo. Textos literarios según su tipo. Muchas gracias por su atención prestada. Yo soy Nicolás Ruarango y me tocó el punto B. ¿Qué diferencia un texto explicativo de un texto argumentativo? El texto expositivo se escribe en tercera persona. Se debe tener una posición objetiva y neutral sobre la situación que se está presentando. Se debe abstener de señalar ideas y creencias personales. Comienza con una introducción del tema y contiene solo información que sirve para explicar el tema. Al contrario del texto argumentativo, que el texto argumentativo preferiblemente se escribe en primera persona. Su principal función es convencer al lector con las virtudes de la situación, de la acción que se está presentando en dicho texto, que se está defendiendo, el cual se está defendiendo. El texto tiene que ser parcial y subjetivo, o sea, que tiene que ir a la decisión propia del autor de por qué va desde su propio punto de vista. Comienza con el argumento y contiene estadísticas, hechos e ideas personales del escritor que ayudan a respaldar dicho texto del por qué está a favor de aquello que está sucediendo. Hola, soy Andrés Felipe Mejía, estudiante de licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, para la tarea 3 de lectura crítica. Estoy a cargo del punto D, que es cuáles son las recomendaciones, las estrategias recomendadas para el análisis, para la lectura crítica de textos después de la lectura, según la autora Solé. Cabe mencionar que lo primero que ella dice es que las estrategias pueden ser bastantes, pueden ser muchas, es decir, las estrategias realmente van de acuerdo con la persona. No obstante, lo que ella indica es llevar a cabo estrategias de comprensión y de concientización de la lectura y no memorísticas. Es decir, la estrategia que realmente menciona es la estrategia expositiva. Cuando se hace exposición de un tema, se hace más apropiación, se apropia más del contenido de la lectura y se hace más análisis, porque una estrategia expositiva conlleva explicación a otras personas, lo que requiere que nosotros estemos más apropiados del tema que estamos enseñando o que estamos exponiendo. No obstante, sea o no para exposición, la estrategia expositiva es la más adecuada, de acuerdo con la autora Solé. Saludo, mi nombre es Jessica Tatiana Galeano Henao, estudiante de licenciatura en Matemáticas, UNAC, Medellín, 2022. El señor Daniel Cassini, en su libro Tras las líneas 2006, en este presenta 22 técnicas para leer críticamente un texto y además recoge los aspectos fundamentales del análisis crítico del discurso. En el momento actual,
fue aplicado a cursos de primero y segundo semestre y se logró demostrar que los cursos basados en estos enfoques obtuvieron los mejores resultados en análisis e interpretación textual, contribuyendo así a la formación de lectores críticos e independientes. Así también el señor Daniel Cassini en el 2003 buscó una respuesta educativa que diera a las necesidades de formar a una ciudadanía autónoma y democrática, que tengan habilidades críticas de lectura, escritura y pensamiento. Y como lo reflejaba en sus últimas publicaciones, enseñó a leer a los alumnos de manera más crítica. En un mundo diverso y globalizado, eléctrico y plurilingüe como estamos ahora y multicultural, que además es muy relevante para poder recuperar la ideología de los discursos. Por la ideología nos referimos a cualquier punto de vista que adopte el autor en su texto, sea político, social, religioso y cultural. Cualquier discurso tiene un autor y este está situado en la comunidad cultural, en un lugar y en un momento. Y pues leer para el señor Cassini es saber comprender sus puntos de vista